eh, a dar paso a esas implicaciones entonces metodológicas que nos pudieran, de cierta manera, aportar la visión del paradigma del pensamiento complejo, ¿sí? ¿Qué implicaciones metodológicas podrían suscitarse, podrían considerarse dentro del estudio doctoral tomadas desde el pensamiento complejo? Les pregunto, hacemos un pequeño break para los que han estado, por supuesto, pues en este espacio. Les pregunto, ¿hacemos un break o continuamos con la clase? ¿Sí? En el desarrollo del contenido. Para terminar pronto, bueno, igualmente, pues el break sería unos 10-15 minutos solamente, como para hidratarse, ir al baño. Si no han podido, hacemos un pequeño descanso, ¿sí? De 15 minutos y retomamos en 15 minutos. O continuamos, ustedes, por favor. Profe, creo que Sí, profe, por favor. continuamos entonces. Sí, por favor. Bueno, Lady por ahí decía que hiciéramos un break. Bueno, voy a tomar la palabra de algunos de ustedes, aunque Lady me dijo que pautáramos. Bueno, No, profe, que podamos continuar, es que después tengo otros compromisos, entonces necesito perfecto. terminar. Bueno, vamos a continuar, sí, para culminar. Vamos a compartir 15 minutos más entonces del contenido que les traigo y culminamos la clase y les dejaría entonces la actividad ya propuesta para el próximo sábado. ¿Ok? Muy bien, como pueden observar entonces, allí en la presentación tenemos el desarrollo de este contenido que tiene ya que ver más específicamente con las implicaciones metodológicas que pudieran suscitarse desde la reflexión epistemológica del pensamiento complejo. ¿Ok? Sobre esto les comparto entonces el contenido que en cierta manera vamos a abarcar en esta compartir desde mi instancia, ¿sí? Los diseños de investigación complejo. En este caso voy a aludir a la investigación acción como método que se pudiera en cierta manera considerar dentro de los postulados del pensamiento complejo. Entonces tenemos en los diseños de investigación el método de la investigación-acción, también la extensión de este método como investigación-acción participativa. En Colombia se ha hablado últimamente o he podido notar en algunos estudios que también hablan sobre la investigación-acción pedagógica, ¿sí? Tomando estos aspectos o principios sobre la base de la investigación-acción, ¿sí? Entonces, también tenemos la etnografía como una propuesta de métodos que se pudieran considerar dentro de los postulados del pensamiento complejo y los estudios de casos complejos. Bien, luego pasaríamos a poder analizar y reflexionar sobre la triangulación metodológica que se pudiera dar dentro del pensamiento complejo como complementariedad de los enfoques. Teniendo en cuenta que justamente el pensamiento complejo busca esa, como compartíamos al principio de la clase, esa interdisciplinariedad de las disciplinas, de las áreas, y evidentemente pues de los enfoques busca tener en cuenta pues todo lo que los enfoques pudieran considerarse para la aplicación en la investigación, en este caso desde la complementariedad, desde los diseños mixtos. Y al final, simplemente aludir a algunas herramientas de análisis que pudieran, en cierta manera, coadyuvar hacia la complejidad, en este caso redes semánticas para análisis complejos y mapas conceptuales de mayor profundidad y de alta relevancia en la construcción compleja, ¿sí? Muy bien, entonces los diseños de investigación complejos aluden a que son enfoques metodológicos, ¿sí? Enfoques metodológicos que buscan comprender fenómenos multifacéticos y dinámicos en contextos reales. Estos diseños se caracterizan por ser flexibles, ¿sí? En este caso estamos saliendo pues del entorno positivista, ¿no? Flexible, ofrece adaptabilidad, ofrece la integración de perspectivas
y la integración de las fuentes de datos. Entonces, desde los diseños de investigación, desde estas características de la flexibilidad y de la integración de datos, fuentes, y desde esa propuesta, digamos, de integración, tenemos entonces la investigación-acción. La investigación-acción es un proceso cíclico de indagación, reflexión y acción que se lleva a cabo en colaboración con los participantes para tratar un problema práctico y mejorar una situación específica. Entre los elementos importantes de la investigación tenemos la participación, ¿sí?, la ciclicidad que se da dentro del proceso, la orientación no solamente a la teoría o a la reflexión teórica, sino la orientación a la acción y, por supuesto, el elemento reflexivo sobre la realidad, el contexto y los participantes. En este caso, entonces, tenemos el ciclo que la investigación-acción contempla, sería identificar el problema, planificar la acción, implementar la solución, observar los resultados y reflexionar sobre el proceso. Esto sería, de cierta manera, como ese ciclo que se lleva a cabo desde la investigación-acción y cómo, en cierta manera, considera elementos muy propios o que se pueden relacionar con el pensamiento complejo. De aquí, entonces, que la investigación-acción es especialmente útil en contextos educativos, organizacionales y comunitarios, donde se busca mejorar la práctica y promover el cambio social. Estaríamos diciendo, en este caso, que puede o se identifica muy bien con el paradigma sociocrítico, ¿sí? Y que no estaría de más decir que el pensamiento complejo se identifica en un gran porcentaje con el paradigma sociocrítico, ¿sí? En atención a esto, entonces, tenemos también en su extensión la investigación-acción, pero en este caso con la connotación participativa, que es una forma de investigación-acción que enfatiza aún más la participación y el control de los participantes en el proceso de investigación. Es decir, hay mayor vinculación y mayor participación. La implicación es mayor del investigador en este proceso. Y se distingue por elementos importantes como involucra a los participantes, ¿sí?, en una forma más implicativa, diríamos, ¿sí? Busca empoderar a los participantes, busca promover la justicia social, no solamente promoverla, sino busca también la transformación de esas estructuras, fomentando la colaboración. Muchas de las ideas que ustedes han compartido el día de hoy, desde la visión recursiva, dialógica, hologramática, tiene mucho que ver con, o lo que compartieron aludía a muchos de estos elementos de la investigación-acción participativa, ¿sí? Es a transformar esas estructuras, fomentar la colaboración y de allí fomentar alguna teoría que promueva justamente la justicia dentro de lo que consideramos nuestro objeto de estudio en la investigación, ¿sí? Entonces, de allí que la participativa sea particularmente relevante en contextos donde las comunidades marginadas y oprimidas buscan mejorar sus condiciones de vida y luchar por sus derechos. En este caso, pudiéramos decir de una forma más amplia, ¿sí?, siendo que esto es uno de los principios originarios de la investigación-acción participativa, llevándolo al contexto educativo, pues tendríamos esas comunidades del aula, la comunidad educativa, la comunidad de los docentes, la comunidad del rector, de los rectores, de los coordinadores, sí, como comunidades que precisan atención en busca de mejorar esas condiciones de relaciones interpersonales, roles, prácticas pedagógicas, prácticas educativas, concepciones sobre lo socioeconómico y político de una nación, de un país, dentro de los procesos educativos, en fin, todo lo que tiene que ver con lo que ustedes están desarrollando con su objeto de investigación, ¿sí? Entonces, cómo esta propuesta de diseño metodológico nos permite, en cierta manera, ir más allá, ¿no? Como muchos de ustedes compartieron, ir más allá, una visión mucho más amplia, no solamente lo individual, sino también lo colectivo. De allí, entonces, que también tengamos a la etnografía como uno de los métodos también que pudiera permitir una intervención muchísimo más compleja, desde el paradigma complejo, más implicativa.
¿sí? Donde todos estos elementos que hemos compartido hoy se pueden percibir con mayor, se pueden reconocer con mayor claridad, ¿sí? Entonces, la etnografía es un método de investigación cualitativa que busca comprender la cultura y el método de vida, perdón, y el modo de vida de un grupo social específico, ¿sí? En este caso, entonces, comprende características inherentemente propias de ella, de su método, ¿sí? Como es la observación participante, como técnica propia del método, ¿sí? La observación participante, entrevistas a profundidad, no solamente es buscar opiniones o tener percepciones superficiales, sino busca entrevistas a profundidad, busca analizar documentos a fondo, análisis bibliográfico, y de allí que se pueda promover una descripción densa de la investigación. En este caso, desde la etnografía, siendo útil para comprender la diversidad cultural y las complejidades de la vida social en diferentes contextos. Por supuesto, aludiendo al contexto educativo como sistema complejo, ¿sí? De interacción. También tenemos entonces los estudios de casos complejos. El estudio de casos es un método bastante antiguo. Dentro de la parte educativa, pues se ha ido evolucionando de diferentes formas, y pues el estudio de caso pudiera estar muy bien vinculado a todo un proceso desde las ideas planteadas por Edgar Morin, ¿sí? Los estudios de caso complejos son investigaciones en profundidad de un fenómeno específico en un contexto real. Estos aluden a un análisis holístico de la realidad, a tener en cuenta múltiples fuentes de evidencias que en cierta manera abarcan y consideran el caso, ¿sí? Teniendo en cuenta la generalidad que rodea, de cierta manera, al estudio, y esa generalidad nos lleva, por supuesto, a una reflexión analítica mucho más diríamos, no más difícil, pero sí esto nos conllevaría, en cierta manera, mayor búsqueda de información sobre ello. Y, por supuesto, no se puede obviar el contexto sociohistórico que rodea a ese estudio de caso. Para aquellos que estén interesados, si pudiera uno estar interesado en algún estudio específicamente de caso, ¿no? De caso, ya sea porque hay estudios de casos grupales y estudios de casos individuales, ¿no? Todos estos elementos, por supuesto, se consideran dentro de la indagación y que tienen que ver de forma muy directa con los principios del pensamiento complejo. En atención a esto, entonces, los estudios de caso complejo son útiles para comprender fenómenos complejos y dinámicos en una variedad de contextos, como organizaciones, comunidades y políticas públicas, ¿sí? Muy bien. Eso como algunos diseños que pudieran permitirnos, de alguna forma, desde el pensamiento complejo, llevar a cabo nuestra investigación doctoral, desde lo interpretativo o desde lo sociocrítico, ¿sí? Pero ahora, en este caso, atendiendo a una triangulación metodológica que es la que nos permitiría el paradigma de la complejidad. El paradigma de complejidad nos puede ir llevando a entender la integración mixta, bueno, no sé si está bien dicho, ¿verdad? Pero la integración o un diseño mixto dentro de los estudios para profundizar aún más o en cierta manera comprender con mayor claridad el fenómeno objeto de estudio, ¿sí? En este caso se alude entonces a la triangulación metodológica y a la complementariedad de los métodos. En este caso, la triangulación metodológica implica el uso de múltiples métodos de la investigación para estudiar el fenómeno, en este caso lo cualitativo, ¿sí? De la combinación de método cuantitativo y cualitativo, así como el uso de diferentes tipos de datos y fuentes de información. La triangulación metodológica puede mejorar la validez y la fiabilidad de los resultados de la investigación al proporcionar una visión más completa y matizada del fenómeno estudiado. En este caso, entonces, tenemos dentro de esta triangulación como propuesta o como visión, ¿sí? Entre esa complementariedad, en esa complementariedad, tenemos entonces los métodos cualitativos, ¿sí? Métodos cuantitativos. Tenemos la posibilidad de cómo estos dos enfoques, al combinarse, al integrarse y al triangular información obtenida de estos dos diseños como diseño mixto, nos puede proporcionar unos tipos de datos bastante interesantes, esto en cuanto a su riqueza informativa, ¿sí?
buscando o, en este caso, obteniendo desde datos primarios, datos secundarios, que vayan enriqueciendo mucho más toda nuestra fuente de información, que puede ser diversa, ¿sí? Amplia. Aludiendo a esto, entonces, la complementariedad de enfoques cuantitativos y cualitativos reconoce que ambos enfoques tienen fortalezas, por supuesto, tienen debilidades, como estamos hablando, ¿sí? Pero evidentemente nos permitiría, en cierta manera, proporcionar datos más objetivos, generalizables, ¿sí? También tener datos de interpretación subjetiva de la realidad y cómo estos datos devenidos de cada uno de estos enfoques con sus ventajas, con sus pros y con sus contras, cada uno puede enriquecer el fenómeno de estudio, por supuesto, dentro del contexto en el que se encuentra, ¿sí? De allí entonces que la complementariedad de los enfoques de investigación, tanto cuantitativo como cualitativo, permita entrevistas a profundidad, ¿sí? Permita análisis estadístico, permita estudios de casos y permita desde allí pues elaborar y llevar a cabo entrevistas, encuestas estructuradas y otro tipo de instrumentos, por supuesto, ¿sí? Instrumentos y técnicas e instrumentos que permitan desde esta complementariedad ofrecer una robustez a la investigación. Y desde aquí entonces, desde los diseños que puedan permitir una triangulación de la información y ajustarse a las ideas del paradigma de la complejidad, ¿sí? Que en este caso invita a que podamos trabajar desde esta combinación de diseños, tener en cuenta herramientas que nos pueden permitir el análisis de la información, análisis de la complejidad. En este caso, el análisis de la complejidad requiere herramientas que permitan a los investigadores comprender interconexiones, dinámicas y propiedades emergentes de los sistemas que se analizan. De allí entonces que tenemos mapas conceptuales complejos. ¿Sí? Actualmente hay varios programas de inteligencia artificial, como tenemos, bueno, no recuerdo ahorita el nombre de uno, Movic, creo que se llama Movic, otro es el Atlastic, otro, por supuesto, desde la línea cuantitativa. Hay muchísimos software que nos permiten, desde la inteligencia artificial, poder analizar datos, pero ya de forma más compleja y encontrar esas relaciones indirectas y directas en la información, ¿sí? Entonces, como todas estas redes, o todos estos mapas nos permiten organizar la información y presentarla, ¿sí? En este caso, mapas conceptuales complejos son representaciones gráficas de las relaciones entre conceptos que permiten visualizar y comprender la estructura de conocimiento en un dominio específico. A diferencia de los mapas conceptuales simples, los mapas conceptuales complejos pueden incluir múltiples niveles de jerarquía, relaciones cruzadas, bucles de retroalimentación, ¿sí? Lo que hace útil la representación gráfica de la información y, por supuesto, comprenderla, ¿no? Dentro de ese todo, de esa parte hologramática, de alguna manera, ¿no? Estos mapas complejos, bueno, buscan ciclos de retroalimentación dinámica desde los bucles, dice así, de retroalimentación, buscan conexiones entre conceptos, entre esas relaciones cruzadas, niveles de organización de conceptos, buscando jerarquización, ¿verdad? Elementos de mayor relevancia, mayor nivel, ¿sí? Que pueden organizar a otros de menor nivel, pero tienen relación y son importantes, ¿sí? Donde su objetivo final, por supuesto, es la comprensión del conocimiento y diría yo, en cierta manera, comprenderla, enriquecerla y aportar con mayor rigor a la realidad, ¿sí? De allí también que tengamos entonces las redes semánticas, el análisis de redes de información compleja que también permiten, en cierta manera, digamos, esa comprensión de los hallazgos, ¿no? El análisis de redes es un conjunto de métodos y técnicas que se utilizan para estudiar las relaciones entre entidades en una red, ¿sí? Distintas redes, desde lo social, desde lo económico, desde lo político, desde lo estructural, de bueno, diferentes perspectivas, ¿no? ¿Sí? Pueden ser redes sociales, ¿sí? Redes de comunicación, redes de transporte, redes ecológicas, redes humanas, redes emocionales, en fin. Esas redes nos permiten, en cierta manera, pues, que el análisis, de cierta manera, se pueda conjugar dentro de estas redes y entender cómo se dan esas relaciones y las implicaciones, como decíamos al principio, ¿no? Todo está interconectado, todo está interconectado.
cómo yo desde una gráfica de una red compleja, un mapa complejo, puedo en cierta manera representarlo. Bueno, desde aquí se pudiera en cierta manera trabajar para entender cómo, desde la perspectiva del pensamiento complejo, podemos presentarlo, ¿no? Aquí tenemos por lo menos un diseño, allí hay múltiples gráficos, ¿sí? Hay una red de conexiones, hay tablas de gráficos, hay imágenes y figuras, hay cuadros. En resumen, los diseños de investigación complejos y las herramientas para el análisis de la complejidad ofrecen a los investigadores la capacidad de abordar problemas multifacéticos y dinámicos en contextos reales. La combinación de estos enfoques puede generar conocimiento valioso para la comprensión y la transformación de sistemas complejos en diversos campos. Bien, ok, entonces de aquí, en este caso, pues la presentación de la propuesta de la actividad de hoy, ¿sí? Es la siguiente. Por favor, me indican si me han seguido hasta acá, por favor, hasta ahora. ¿Sí? Muy bien. Digamos que ha sido como una lectura un poquito rápida. Sé que estamos un poquito agotados por el tiempo, también no quiero cansarlos más, pero es un repaso, es una especie de explicación, repaso. Sé que muchos de estos elementos ya los estamos tratando en otras áreas y lo estamos conociendo. Y aquí entonces que haga énfasis en la actividad siguiente, que en este caso se traduce en el anexo E, ¿ok? Esta actividad va a ser, vamos a hacerla en grupos, ¿ok? Y el objetivo será realizar una propuesta donde se identifiquen las implicaciones metodológicas derivadas del paradigma de la complejidad, ¿sí? Sobre una tesis, en este caso, doctoral. Vamos a buscar una tesis doctoral con un enfoque cualitativo, ¿ok? Pero con un pequeño matiz. Van a buscar tesis no tan actualizadas, van a buscar tesis de 2019 hacia atrás, ¿sí? Hablando desde un corte longitudinal, ¿sí? Hacia atrás. Vamos a buscar tesis desde el 2019 hacia atrás, con un enfoque cualitativo, no mixto, ni cuantitativo, no, con un enfoque cualitativo. Bueno, el diseño ya lo vamos a ir hablando ahorita dentro de estas preguntas que les voy a proponer. Entonces, después que escojan su tesis doctoral con un enfoque cualitativo, van a hacer una presentación de esa tesis, por supuesto, pero enfocado solo exclusivamente en el diseño metodológico, ¿sí? Claro, aquí tengo elementos que van a presentar, pero vamos a enfocarnos en la parte metodológica. Van a presentar la tesis como está, ¿sí? Por supuesto, van a decir el título de esa tesis que han tomado, sus objetivos, la metodología que tomó esa tesis, ¿sí? La metodología aludendo al paradigma, enfoque, métodos, fases, sujetos, técnicas, todo lo que considera en este caso esa metodología y a qué resultados llegó. ¿A qué resultados llegó esa investigación? Ese investigador, ¿a qué resultados llegó con su estudio? En el punto 3, entonces van a realizar una reflexión, análisis y profundización de esa misma tesis, pero lo van a hacer desde los postulados del paradigma de la complejidad o del pensamiento complejo, donde van a proponer